La educación rural en Colombia lleva décadas de olvido por parte del Estado. Han sido muchos años en los cuales estas escuelas rurales han estado esperando la intervención de las instituciones pertinentes para poder mejorar la calidad de la educación en el campo. La escasez de recursos ha hecho que el maestro tenga que utilizar su creatividad como único medio asequible al momento de implementar sus clases. La gran mayoría de instituciones rurales en el país no cuenta con los servicios básicos para su funcionamiento, y se podría afirmar que ninguna cuenta con agua potable, uno de los principales servicios básicos con los que debe contar una institución educativa. Adicional a esto, durante la pandemia por COVID-19, se evidenció que muchas de estas escuelas no tienen acceso ni a Internet, ni mucho menos a computadores o tablets que les permitan a los niños acceder a diferentes plataformas educativas o incluso a sus clases. Las familias en estas comunidades rurales no cuentan con teléfonos inteligentes o en algunos casos cuentan con solo uno, lo cual dificultó el acceso a las clases virtuales durante la pandemia. Recordemos que el 67% de las sedes educativas en Colombia se encuentran en el área rural y que el 46% ofrecen nivel primaria y el 37% preescolar. 8.4% ofrecen secundaria y tan solo el 5.1% ofrecen educación media, lo cual evidencia que a los estudiantes se les dificulta el acceso a la educación secundaria y que si quieren acceder a esta deben asistir a las instituciones que se encuentran en las zonas urbanas. Para muchos el acceso a los colegios no es fácil, debido a la lejanía desde sus lugares de residencia. Es preciso resaltar también la gran labor de los docentes de escuelas rurales, puesto que va más allá de enseñar e impartir conocimiento. Son considerados líderes en estas comunidades debido a su interés por mejorar diferentes áreas, no solo la parte educativa, también la parte social, de infraestructura, entre otros. Mi nombre es Marcela Rodríguez, soy estudiante de primer semestre de la Maestría en Educación y hoy vengo a hablarles sobre la educación rural en Colombia y exponerles 3 implicaciones que se deberían tener en cuenta para fortalecerla. Para empezar, voy a contarles mi experiencia cercana con la educación rural y así abordar desde la perspectiva experiencial algunas implicaciones fundamentales para su mejoramiento y estructuración. Siendo niña recuerdo que mi abuelita materna me llevaba a la escuela en la que trabajaba cuando yo estaba de vacaciones en el pueblo. Al llegar a la escuela se percibía la alegría de los niños por ver a sus maestras. Eran 3 profesoras las que enseñaban. Una se encargaba de los grados de preescolar en un salón, otra de primero y segundo de primaria en otro salón, y mi abuelita que se encargaba de dictar clases a tercero, cuarto y quinto en otro salón. La infraestructura de la escuela no era la mejor. La malla que rodeaba el colegio estaba en mal estado, al igual que las canchas de baloncesto y los salones no estaban bien dotados. En cuanto a la alimentación, predominaba el consumo de bienestarina, un alimento a base de cereales, leguminosas, leche entera en polvo, entre otros ingredientes, la cual es distribuida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a las escuelas más alejadas y vulnerables del país. En ocasiones, esta bienestarina llegaba en mal estado. La fruta a veces llegaba dañada, al igual que las galletas o tortas que les daban. Recuerdo que la escuela no contaba con recursos tecnológicos y el poco material didáctico que había era comprado por las maestras. La jornada era solo a mediodía y la mayoría de niños salían de clases a trabajar. Viendo la ruralidad hoy en día, comparada con los tiempos en los que mi abuelita trabajaba en escuelas rurales, me doy cuenta que poco o nada ha cambiado. El Estado sigue olvidando la educación de calidad para los miles de niños y niñas que estudian en estas escuelas. Durante campañas las escuelas rurales hacen parte importante de los planes de gobierno, pero al momento de subir al poder y empezar a ejecutar, nada cambia. Es por estas razones y de acuerdo al material visto y leído, podría decir, a mi parecer, que las 3 implicaciones más importantes para mejorar la calidad de la educación rural deberían basarse en cumplirla con las propuestas que cada gobierno hace cada 4 años para mejorar la educación rural,
lo que implica tener un mayor conocimiento de las problemáticas generales y específicas de cada región. Otra implicación importante, a mi parecer, sería la implementación de los acuerdos pactados con los sindicatos en cuanto a lo relacionado con la educación rural, lo que implica que tanto gobierno como FECODE sienten mesas de negociación en los lugares rurales del país para que conozcan las necesidades de los niños, las familias y los maestros en estas comunidades. La tercera implicación que yo creería que es importante es la creación de estrategias como ERA, que son las escuelas rurales alternativas, que permitan a todos los miembros de cada comunidad rural hacer parte de la educación de niños y jóvenes de poblaciones rurales que les permita conseguir mejores oportunidades en el futuro de los chicos. Esto implica que organizaciones tanto públicas como privadas conozcan las fortalezas y debilidades de las comunidades y se les pueda brindar una educación sostenible para que aprendan niños y jóvenes a utilizar los recursos que tienen a su alrededor. En conclusión, para que la educación rural se fortalezca y mejore en nuestro país, es necesario que el Estado, los sindicatos y las comunidades hagan mejores gestiones e implementen planes estratégicos no tan ambiciosos y que sean fáciles de ejecutar y sobre todo eficaces. A continuación les comparto un video en el que verán unas entrevistas hechas a algunos docentes de una escuela rural del norte de Santander. Las escuelas rurales en Colombia y yo creo que en gran parte del mundo están muy dejadas, muy abandonadas. ¿Cómo es de importante la presencia y la existencia de la escuela y la presencia de nosotros los docentes? En Colombia hay aproximadamente 112.000 maestros rurales. Representan cerca del 34% de la fuerza docente del país. A menudo estos maestros deben ser la voz de la comunidad. El maestro rural es multitareas, en el sentido de que ejerce muchas funciones porque es el líder de la comunidad. Han habido algunas cosas que hemos tenido que hacer desde nuestro sentir por la misma ausencia del Estado. Los docentes del sector rural tenemos un compromiso social, pedagógico y de vida. Es un maestro multidinámico, un maestro creativo, un maestro que tiene que ingeniarse el mundo para proyectárselo a nuestros estudiantes. Los docentes rurales suelen trabajar con grandes carencias en su entorno, desde la escasez de material y tecnología hasta la deficiencia de infraestructura y servicios públicos. Para ellos es esencial recurrir a la creatividad pedagógica, intentando estar a la par con la educación en las escuelas urbanas, pese a la diferencia de acceso a instrumentos de enseñanza. No es el maestro que llega con un área específica a dictarla y ya con un tema muy específico, sino que nosotros trabajamos a través de guías al ritmo del estudiante. Nosotros tenemos que atender todas las áreas, todos los grados, y a veces eso no se entiende en algunos ámbitos. Por ejemplo, cómo trabajar con los 5, los 6 o los 7 grados al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos nosotros para preparar? Es un trabajo un poquito dispendioso, difícil, pero que con la vocación que tenemos y con todos los años que llevamos, pues se nos hace un poco más, digamos, se nos facilita el trabajo. Las escuelas rurales se caracterizan por tener 1 o 2 salones en donde cada maestro debe enseñar varios grados educativos. Un docente rural debe estar capacitado para atender simultáneamente a todos los estudiantes, de diferentes edades, asignaturas y cursos, teniendo en cuenta además el ritmo de aprendizaje de cada niño. Pues tiene uno que caracterizar la vereda, caracterizar a los padres de familia y caracterizar al estudiante. Aparentemente se ven iguales, pero son totalmente diferentes. Entonces lo que yo puedo llevar allá hay unas estrategias, de pronto no me pueden servir acá.
por el contexto y muchas otras cosas. La forma de educar en el campo colombiano puede ser diferente dependiendo de la vereda en donde se encuentren. Cada maestro debe encontrar el sistema de enseñanza adecuado para cada una de sus comunidades. Es esa versatilidad de los docentes la que suele sobrepasar el salón de clases. Es por esto que son catalogados como líderes y lideresas de la comunidad. Las funciones de uno como docente son muchas. Usted llega al aula de clase y primero que tiene que revisar es los niños, cómo vienen. ¿Están desayunados? ¿Qué condiciones tiene? ¿Vienen tristes? ¿Por qué? El diálogo con ellos. Seguidamente usted tiene que revisar el restaurante escolar, la manipuladora hoy qué es. Además que si hay alguna problemática dentro de la comunidad y viene el presidente de la junta o un padre de familia, usted tiene que atenderlo y seguir haciendo sus actividades pedagógicas. Se convierte uno en el vocero de la comunidad y el asesor, como se dice, para hacer proyectos e instalarlos a nivel municipal y a nivel departamental. Yo sí creo que las comunidades sin docente están sumidas en el olvido, están sumidas en el alejamiento del desarrollo y del progreso. El revisar nuestras comunidades, el diagnosticar el contexto de los padres de familia, que muchos no han podido ayudar a sus niños, no han podido ayudar a sus hijos porque es muy difícil. Y ahí es donde el rescate del papel del docente, el papel del maestro, ese que le hace grande, de llegar a las aulas, de moverle la mano, de decir, y yo sí creo que ahí sí los padres han tenido también que reflexionar que el maestro es muy importante dentro y fuera del aula.